buenos días, bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro seminario de investigación. Feliz 2021 con todas las cosas que hemos estado conversando. Y un gusto para mí y para todos nosotros recibir a Luis Briceño como el colega que arranca esta nueva temporada. Lucho, un amigo de la casa. Ya nos has visitado en Quito varias veces, así que esperemos que dentro de muy poco tiempo puedas volver a hacerlo. Y ahora un gusto grande tenerte, aunque sea por este medio virtual. Como ustedes saben, Lucho es profesor del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María, especialista en optimización no lineal y bueno, hoy nos va a hablar sobre alguna aplicación de los algoritmos proximales a teoría de juegos, si no me equivoco. Bueno, Lucho, la audiencia es tuya. Muchísimas gracias por tu buena onda y por colaborarnos y estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias, no, gracias Sergio. Gracias por invitarme, de hecho, primero que nada. Como decía Sergio, he ido hartas veces a visitar el Modemat. He sido testigo un poco de cómo ha ido creciendo, cómo es agregando más gente, así que siempre es un agrado poder ir hacia allá y compartir con los colegas, así que muy contento cuando me envió el mail, no tuve duda de decir obvio que sí, y honrado también de que me reciban y pongan atención a algunas cosas que he hecho y a ver si es que de esto salen algunas ideas para poder hacer en conjunto, ¿no? Así que aprovecho de dejar, bueno, yo no sé cuál es el formato un poco del seminario, pero a mí no me molesta si me quieren interrumpir, si algo no queda claro, simplemente me dicen y lo hacemos. Bueno, estoy hablando en español, no sé si hay alguien que tenga algún problema con eso, pero supongo que en español o si no lo puedo Sí, hacer en no, otro idioma. tranquilo, sí, en español. Está bien, Ok, lo gracias. hacemos en español entonces. Sí. Bueno, gracias de nuevo por la invitación y como decía Sergio, les voy a hablar un poco de una aplicación a Minfield Games que son juegos de campo medio. Básicamente la idea que está detrás de estos juegos es como un juego donde son muchos jugadores que son indistinguibles entre ellos, piensen en gente en un mall, dado que está de moda, son indistinguibles entre ellos y tratan por lo tanto, sus funciones de pago, si uno cambia los lugares donde están los jugadores, es la misma función. Y son muchos, ¿sí? También como un mall, digamos. Entonces la idea es como eso, cuando n tiende a infinito, se transforma en una densidad, digamos, en algún lugar. Y esa densidad, cómo se mueve, qué reglas y qué ecuaciones la gobiernan, es un poco la idea que está atrás de estos juegos campo medio. Es como un juego muy grande con muchos jugadores indistinguibles que termina siendo una densidad en un cierto conjunto, ¿sí? Esa es como la idea principal. Y como decía Sergio, yo me dedico a más que nada optimización, a métodos para resolver estos problemas y básicamente la historia de esto llega a Francisco Silva, que está allá abajo. Me dice, mira, en estos juegos al final hay una formulación variacional, o sea, hay un problema de optimización involucrado para modelar esta masa. Así que tú tenías un montón de métodos, así que a ver si es que esos métodos andan bien en este contexto. Entonces, esa ha sido mi contribución a esta área. Entonces, esta charla parte con una motivación primero de Minfield Games para contarle con un poco más de detalle sin entrar demasiado en tecnicismo lo que son estos juegos y las ecuaciones que lo gobiernan, y después voy a explicarle un poco cómo funcionan los métodos en este contexto. Primero con un review de lo que son los algoritmos de separación, de separar las funciones de una manera u otra, y después cómo se aplica en el caso particular de estos juegos. Entonces, esa es una idea. Como sé que en el Modemat hay harta EDP control, lo guié un poco más hacia allá, y por la optimización voy a hacer una introducción un poquito más acabada de los métodos que se ocupan, ¿sí? Así que esa es más o menos la idea general. Entonces, para comenzar con la introducción de la motivación de los Minfield Games, vamos a partir con un ejemplo estático. Como le decía, esto puede ser un mall o una playa. Y dado que estamos en este formato pandémico, vamos a hacer un ejemplo con el mall. Tenemos N jugadores que eligen una posición en un mall compacto Q, ¿sí? Y, bueno, PQ va a denotar las medidas de probabilidad en Borel. Y la idea es minimizar la distancia H&M, digamos. O cualquier tienda que sea muy requerida, ¿cierto? Entonces todos quieren acercarse a ese punto.
Sin embargo, tampoco, como hay pandemia, no pueden, la idea es como alejarse entre ellos porque son aversos un poco a cómo influyen la posición del resto. Entonces el costo de cada jugador, que en un principio puede depender de cada jugador es algo que depende del resto, no depende solo de su posición, sino también de la posición del resto. Y tiene una primera parte componente que trata de minimizarse, por eso tiene signo positivo, se trata de minimizar este costo, acercarse al lugar P, pero al mismo tiempo con signo negativo tratan de alejarse del resto. ¿Sí? Ese es el segundo término. ¿Okay? Entonces es un ejemplo de algún costo. La gracia de este ejemplo es que esto yo lo puedo escribir como bueno, una integral, digamos, de una medida de la medida de Borel, que son sumas de Dirac, de cada uno de los puntos del resto, y al final se puede ver simplemente como una sola función que depende en una componente de la posición de él y de la posición del resto. ¿Sí? Como aquí lo que estamos viendo es como que en la primera está la posición del tipo del jugador y en la segunda se ve como una medida, ¿sí? Es la medida de Dirac de todo el resto. Entonces, y vamos a trabajar con medidas, entonces igual es mejor mirarlo así. La gracia es que, como ven ahí en rojo, esto que está acá abajo es una función que es indistinguible del jugador. ¿Sí? Es la misma función, es cosa que yo intercambie el XY por el XJ y se transforma en la función del J. ¿Sí? O sea, como que eso tiene esa ventaja. Eso hace que el juego sea simétrico en el sentido que los jugadores son indistinguibles entre ellos, lo que le hablaba un poquito antes. ¿Sí? Entonces, ese costo puede modelarse de esa forma y eso va a ser importante. Hice un ejemplo estático y voy a contarle un poco qué pasa en este ejemplo. Cabe señalar igual que este tipo de juegos son introducidos por Leslie Lyons y Wang Malamé Keynes más o menos el mismo año, 2006-2007. No es relativamente reciente. Entonces, Nash Equilibrium en este juego corresponde a ciertas posiciones en el mall, tal que son estables, es un equilibrio. Entonces significa que si yo miro mi propia posición, no hay ninguna otra posición en el mall que me dé un mejor costo. ¿Sí? Eso es un Nash. Como que unilateralmente, si yo me muevo, no lo puedo hacer mejor. ¿Sí? No, eso no es global, ¿cierto? Es como, da un punto fijo, cada uno de las personas no tiene incentivos de cambiarse. Eso es un Nash. ¿Okay? Entonces, bueno, pueden haber varios equilibrios. Eso de distintos equilibrios, si satisfago esta condición, eso va a ser un Nash, cuando no tenga incentivos de cambiarme desde ese punto. Entonces puede haber varios, hay toda una teoría de juego de que cuántos esos equilibrios son estables o no, etcétera, etcétera. Pero aquí no nos vamos a enfocar tanto en eso. ¿Ya? Entonces, es todo un punto en equilibrio Nash. Entonces, cuando X yo lo cambio por cualquier otra posición en el mol, no puedo hacerlo mejor. ¿Sí? Entonces, y aquí empiezan los tecnicismos, no voy a entrar mucho en detalle. Si tienen dudas, igual me pueden preguntar. Lo que pasa aquí es que cuando n tiende a infinito, como los jugadores son indistinguibles, todo esto termina en una densidad. Eso es más o menos lo que pasa. Cuando son muchos jugadores y uno repite este proceso, hay una sola función que puede medir todo y hace que esta parte de acá tienda a una densidad que representa a todos los jugadores, una densidad en la medida de Borel de TQ, que es un compacto. Y entonces el equilibrio satisface este punto fijo, que es su soporte, o sea, donde está definido son siempre elementos del Arnim. ¿Sí? Y eso es como correspondería a Nash, pero en el caso continuo, digamos, en el caso de medida. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Este es el caso estático, el más sencillo, pero la idea es esa. Básicamente lo que tienen que mantener es que si hay n jugadores y n tiende a infinito, al final lo que se llega es una media, ¿sí? Que va a representar la posición de esta masa. ¿Sí? Cosa de imaginarse el mall y ir alejando la cámara y ver a la gente como si fuese una gran masa moviéndose y todo agolpado en un lugar, ¿no? Como esa más o menos la idea. Bueno, es solamente un ejemplo para poder relatar un poco cuál es la idea, pero lo que realmente se hace ahora vamos a extender un poco la idea y decir, bueno, aquí está esta función, esta misma función, pero podemos decir ahora que cada uno tiene una trayectoria, ¿cierto? En vez de fijar esto estáticamente y buscar la posición estática final del mol, uno puede pensar que uno llega al mol y ver cuál es la trayectoria que uno realiza para obtener y minimizando ese costo, ¿cierto? Entonces eso me genera una trayectoria, y esa trayectoria que lo podemos ver hasta con problema de control óptimo, en el cual parto de una posición inicial, ¿sí? un X0, y
y me muevo según, tratando de minimizar este costo, el mismo de antes, pero que en cada test, ¿sí? En cada tiempo. Y bueno, minimizando un poco, bueno, con aquí como ejemplo pusimos minimizar la energía cinética que gaste, digamos, con el mínimo esfuerzo, digamos, llegar a donde minimizo mi costo y con algún costo final también. ¿Sí? Eso sería un problema controlado, una simple generalización del caso estético anterior, mirándolo de un punto de vista más dinámico, ¿sí? De cuál es la trayectoria que yo tengo que hacer para poder llegar. Entonces, este es un caso muy sencillo. Y aquí pasa lo mismo, que, bueno, si es que los jugadores tienden a infinito, ya en vez de n trayectorias, que son muchos n, puedo ver la condición inicial como una densidad también, y cada uno de los puntos en T, cada uno de las posiciones para cada tiempo, yo puedo ver cómo son esas densidades, y eso me genera una densidad que se mueve, ¿sí? Es como una especie de medida de probabilidad que se va moviendo en el tiempo. ¿Sí? Bueno, resulta, después de algunos cálculos que, bueno, yo en particular no he hecho, aquí el experto es Francisco, pero resulta que estas medidas de probabilidad resuelven estas dos EDP acopladas. Una Hamilton-Jacobi y la otra una Fokker-Planck. La Hamilton-Jacobi, esa U al final está relacionada con la solución de viscosidad de un problema de control de la función valor, y la M es la densidad que estamos diciendo, y al final la Fokker-Planck muestra un poco cómo se mueve esta densidad a través del tiempo. Entonces, la primera es una ecuación backward in time, digamos, ¿cierto? Parte en T y U, así uno encuentra el U0, digamos, y la otra es forward, la Fokker-Planck. Y estas están acopladas a través del F. Observen que si el F no estuviera, que el F es lo principal, ¿cierto? Porque es donde está el juego. El F es el hecho de que yo quiero estar lejos del resto, de donde está ese acoplamiento. Si no estuviera este F o este G, serían dos ecuaciones independientes. ¿Sí? Como que no sería... Bueno, aquí también hay un poco de acople, pero este F es el acoplamiento principal que aparece. Entonces, estas dos EDP acopladas, bueno, un paso más. ¿Sí? Vimos este caso estático y determinístico. Hay una versión estocástica que uno le agrega un browniano, ¿sí? le pone un poquito más de regularidad, digamos, a lo que está pasando, y lo que aparece en las ecuaciones son un laplaciano. ¿Sí? Este sigma se transforma en un laplaciano en el sistema acoplado. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, básicamente repitiendo un poco la idea, hartos jugadores que se mueven a través del tiempo. Cuando n tiende a infinito se transforma en una masa que se mueve en el tiempo, y esa masa está, su posición en cada punto de esta masa, o como su forma, está determinada por estas ecuaciones. ¿Okay? Son ecuaciones EDP acopladas. Una Hamilton-Jacobi y una Fokker-Planck. Ya, entonces ese es el dinámico y ese es el que se llama Mean Field Game. Hay una versión que se llama estacionaria, que es pensar, o sea, dejar revolucionar esto un montón y ver cuál es la densidad que se logra al infinito, de alguna manera. Y eso es la versión estacionaria. Básicamente aparece una nueva constante acá, lambda, pero es más o menos lo mismo, solamente la dependencia en el tiempo se va, porque es como un Mean Field Game estacionario que depende solamente con X en Q, en el mol, digamos. Entonces, como echar a correr la máquina un montón y ver cuál es la densidad a largo plazo. ¿Sí? Y ese es el Mean Field Game estacionario. Y esos son los dos que me voy a focalizar. Principalmente me voy a focalizar en este Mean Field Game estacionario, porque es más sencillo, ahí no está la dependencia del tiempo, las dimensiones son más chicas, porque si no, discretizar cosas en tiempo y espacio es más complicado. Entonces vamos a hacer todo en espacio nomás. Y después les voy a contar un poco de lo que pasa con la resolución del Mean Field Game dinámico. ¿Sí? Entonces primero el estático. ¿Okay? Entonces, nosotros nos vamos a focalizar en el caso de interacciones locales. Como decía el título de la charla, las interacciones locales vienen del hecho de que es como si yo mirara o sea, no local sería que yo mire al lado, o mire toda la densidad y me interese toda la densidad. Local es que al final me interesa solamente mi punto. ¿Sí? Entonces, como que yo soy bien ciego, ando con así un lente de fotobotella, y no logro ver más allá del punto donde estoy. ¿Sí? Entonces no me importa mucho lo que pasa con la densidad en otros puntos.
Entonces, ese es el caso local, que es un poquito más sencillo, que es más desacoplado, ¿sí? En el caso local, o sea, no local, ahí ya hay más, las ecuaciones son más grandes, los sistemas a resolver son más grandes porque hay más acoplamiento. Entonces, para este, voy a partir de lo más sencillo, el caso local. Por simplicidad, en vez de un mol con bordes, voy a considerar que el mol es toroidal, para poder tener un compacto bonito con condición periódica, y me olvido de las condiciones de borde, simplemente también por simplicidad. Y bueno, y nu va a ser la viscosidad asociada ya a la presión. Entonces vamos a estudiar métodos para resolver este Min-Field Game estacionario, ¿sí? Esto se ve feo, pero no es nada más que una discretización que fue propuesta por H2 y Capuzzo-Bercheta en el 2010. Es una discretización de exactamente el mismo sistema. Si bien agarran eso y le ponen las matrices asociadas a las discretizaciones del Laplaciano, del gradiente y de la divergencia, es exactamente lo mismo. Solamente hay unos H por ahí que aparecen. El espacio es espacio discreto, diferencia finita, y simplemente el gradiente es un poco más complicado porque tiene estos como, ahí yo no soy experto en numérico, pero sí tiene como el agua arriba, agua abajo, y para todas las direcciones, ¿sí? Porque tiene la dirección, me muevo en J hacia arriba o hacia abajo, me muevo en I a la derecha o a la izquierda, y eso me genera 4 vectores, entonces aumenta mi dimensión de los gradientes a 4 veces la discretización, ¿sí? Y bueno, y el de 1 es moverme en I hacia adelante, de 2 es moverme en J hacia arriba o hacia abajo, y la divergencia y el gradiente son las clásicas nomás, ¿ya? En numérico. Y entonces, ¿qué se conoce esto? Lo primero que uno diría, y que yo sé que se ocupa harto en la literatura, es Newton. Pues agarro este sistema y le aplico Newton, ¿ya? Bueno, primero, antes que nada, antes de los métodos, ¿por qué esta y por qué este sistema? Es porque H2 y Capuzzo-Bercheta, cuando lo proponen, demuestran que bajo existencia de una solución clásica, o sea, suficientemente suave, resulta que hay convergencia de este esquema de discretización hacia la solución, ¿sí? Ahí no me acuerdo muy bien los espacios, creo que era W1P, ahí no, la verdad no me acuerdo. Pero hay garantías de que para un H suficientemente chico estoy suficientemente cerca de la solución bajo una cierta norma. Entonces, significa que al final yo me puedo concentrar, gracias a este esquema de H2 de Capuzzo-Bercheta, yo me puedo concentrar en dimensión finita, ¿sí? Lo cual llega a los métodos que aplico yo. Entonces está eso. Ahora, volviendo a lo que les decía antes, ahora que tenemos un sistema en dimensión finita, esto es un sistema más o menos grande, ¿cierto? Porque esto es NIJ, aquí n cuadrado, y bueno, y estas son NR, esas son más chicas, pero tenemos un sistema grande. Bueno, 2n cuadrado, ¿por qué no aplicar Newton? ¿Sí? Y en un paper de Capuzzo-Bercheta, en otro paper de H2, y hacen Newton, y bueno, y la convergencia de Newton uno sabe que es cuando está suficientemente cerca, pero tiene unos problemas esto, porque lo que pasa, y les voy a mostrar después, cuando no hay viscosidad, no hay garantía de que las soluciones como densidades sean estrictamente positivas. Al no ser estrictamente positiva, puede tener hartas partes con cero, ahí Newton empieza a tener problemas porque después de un paso de Newton puedo llegar a densidades con valores negativos, y ahí colapsa todo. Eso es lo que pasa con Newton. No hay manera de garantizar de que las medidas que voy obteniendo son medidas, que son en cada iteración, que sean positivas y que integren uno. Eso no se garantiza haciendo Newton, y tiene problemas de estabilidad cuando el nu es chico. Cuando el nu es grande no hay problema porque el m es positivo, es bien positivo. Y al ser bien positivo uno aplica Newton cerca de la solución y voy a mantenerme siempre positivo. Pero cuando me acerco a primer orden, cuando ya no hay laplaciano, ahí el m puede ser 0 y ahí Newton tiene problemas. ¿Okay? Entonces, eso es como para descartar Newton para este problema en particular. Entonces ahí aparecen algunas personas, Benamou Carlier, son algunos nombres que aparecen en este formato, de que se dan cuenta de que este sistema, el sistema de Min-Field Game estacionario y también el dinámico, se puede ver de un punto de vista variacional, como a través de un problema de optimización, ¿sí? Donde se puede ver como la condición de optimalidad de primer orden de este problema de optimización, donde este B resulta tener esta forma, y aunque no lo crean, esta función es convexa, ¿sí? Uno la ve a primer ojo,
y dice, ¿por qué hacer convexa? Bueno, hagan el hessiano y van a darse cuenta que es un hessiano que es definido positivo y que tiene un cero, un valor propio cero. ¿Ya? Pero igual definido positivo. Así que, y bueno, no puedo ser hessiano tampoco, no puedo ni derivar esto porque tiene este problema en infinito, tiene un salto. ¿Sí? Estas funciones se llaman funciones de perspectiva, son más generales. En realidad, cualquier función de la forma m, phi de x partido por m, es una función convexa en x y m. ¿Sí? Cuando m es positivo y cuando m es cero, aparece una recesión, eso también es una función convexa. Pero es una convexa y no diferenciable. Entonces, derivar, calcular el hessiano a esto, podríamos intentar hacer semi-smooth Newton, pero ya se empieza a complicar dada la forma de la función b. El f no es nada más que agarrar mi función de acoplamiento e integrarla nomás, de manera que cuando derive me aparezca justo el f en la condición de optimalidad. Y mi problema de optimización es este, donde aquí ustedes pueden ver la Fokker-Plan, básicamente, donde hay un cambio de variable. ¿Sí? Aquí antes aparecía m gradiente, eso lo llamamos w, y eso hace que sea lineal acá, y acá esto queda de esta forma y queda convexo. ¿Sí? Entonces, un problema convexo no diferenciable con restricciones afines. ¿Sí? Está la restricción también, por supuesto, de que la masa integra 1. Y la gracia es que aquí uno dice, ¿dónde está la positividad? Bueno, la positividad, porque aquí integra 1, pero nada me impide que el m sea negativo. Es falso porque el b me lo asegura. El dominio de la función b son los positivos. Entonces, este b también, aparte de ser no lineal, me refuerza el hecho de que sea positivo. Entonces, como queda súper bien estructurado a nivel... Y la dificultad es que es no suave, entonces ahí uno puede tratar de... gradiente no es sencillo, subgradiente podría ser, pero son difíciles de calcular. Y ahí es donde van a entrar los procs que les voy a hablar un ratito más. Así que eso. Entonces, el objetivo de esta charla es poder probar una aproximación numérica, un algoritmo, para poder resolver el stationary mean-field game, este mean-field game estacionario, a través de una formulación variacional no a nivel continuo, sino a nivel discreto. Vamos primero a llevar este sistema, el de Capuzzo-Dolcetta, que sabemos que está cerca de la solución continua, la vamos a llevar a un problema de optimización discreto, y a ese problema discreto le vamos a aplicar los métodos. Esa es la idea. Y vamos, para poder aplicar los métodos, voy a hacer un review de las herramientas básicas para poder aplicar estos métodos. Y bueno, cabe señalar que en Benamú Carlí hacen ADMM, tienen problemas cuando la densidad es positiva en ADMM para resolver uno de los problemas. Y en Andrigo ocupan precondicionadores, dado que hay que invertir matrices grandes que están asociadas a la Fokker-Plan que está abajo. Entonces, esos son algunos problemas que han tenido algunos métodos en la literatura y nosotros les voy a contar cuáles son las dificultades, dónde avanzamos y dónde todavía estamos al debe. Y bueno, vamos a hacer conexión entre métodos de primer orden y algunos puntos fijos, también un poco la idea de explicarles cómo funcionan los métodos de primer orden y proponer después estos métodos para el problema particular que estamos tratando y algunas experiencias numéricas que tenemos. Así que esa es la idea de la charla. No sé si quedan dudas hasta ahí porque son como lo principal de la exposición. ¿Sí? Si no, entonces, bueno, me detienen cuando hubieran dudas. Esa es la motivación. Vamos a hablar del problema de optimización H. Tiene la misma forma. ¿Sí? Bien parecido al análogo del sistema discreto. O sea, la relación mean-field game, problema variacional, es bien parecida a la discretización de H2 con la que proponen, con el problema de optimización que proponemos nosotros. Y es simplemente la suma de unas funciones que son bien parecidas a las funciones del continuo, salvo que aparece este cono. Este cono está asociado un poco a esta discretización que yo les decía, esta manera de ver el agua hacia arriba en las 4 direcciones, por eso aparece este cono que aparece en esta función, y favorablemente no cambian las condiciones de la función, sigue siendo convexa, semicontinua, es un poquito más complicado calcular el prox, después vamos a ver, pero igual se puede. El F es el mismo, acá el laplaciano clásico, esta es la divergencia discreta, nada cambia. ¿Sí? Solamente este B es un poquito distinto. Ya ves el problema de optimización. Probamos también que hay una condición de calificación, o sea que existen puntos factibles que son estrictamente positivos. ¿Sí? Eso primero, eso permite que mi conjunto factible sea calificado. ¿Sí?
Entonces, al ser calificado, yo tengo multiplicadores. Y al tener multiplicadores de Lagrange, el multiplicador de Lagrange va a ser exactamente el U y el lambda que aparecen en el sistema, derivo y obtengo el sistema discreto. Esa es la idea. Para allá vamos. También probamos existencia, es como un problema en dimensión finita. Para cualquier nu, sea que haya o no haya viscosidad, haya o no haya Laplaciano, hay al menos una solución. Y también lo que tenemos es que las condiciones de optimalidad, como les decía, simplemente por existencia multiplicadora de Lagrange, hacen que toda solución satisfaga el sistema discreto de H2, que les recuerdo que aproxima al continuo, porque de ahí partimos. Entonces esa es la idea. Nos basamos en H2 básicamente. Está el continuo, está cerca del discreto, no sé dónde sacó del bolsillo su discretización, pero agarramos esa y lo escribimos como problema de optimización y le aplicamos al problema de optimización. Eso es. Ok, el caso, como les decía, cuando no es positivo, la gracia es que las soluciones son estrictamente positivas. Eso también pasa en el discreto. ¿Sí? En el discreto todos los MIJ son estrictamente positivos y lo demostramos también. Y en el caso cero, bueno, si es cero, hay que pedirle al F que haga la pega, porque ya no lo hace el laplaciano para que sea positivo, pero si es algo así como un logaritmo, lo que aparece en el F, por lo tanto en la función objetivo una entropía, para que la derivada sea el logaritmo, ahí resulta que también se puede asegurar que es positivo, pero porque el dominio te lo pide de alguna manera. Pero eso no es tan importante, pero eso es cuando existen soluciones positivas, eso es lo que logramos ver. Y aquí pasamos un poco a la estructura del problema. La estructura, como le había dicho, resulta ser que el problema es de esta forma, hay una restricción afín, donde A y B aquí son la divergencia de la Laplaciano, o sea, la primera línea se quiere en la Fokker-Planck, igual 0, y la segunda no es nada más que integre 1. ¿Sí? Entonces, es una matriz por MW igual 0, 1, esa es la restricción afín, y la función objetivo tiene mi D, ¿cierto? El que tiene el K, y la función F. ¿Sí? Si el F es creciente, que eso va a ser una hipótesis, el F es la integral convexa, así que esta suma es convexa, y estamos en el marco en que todos los métodos funcionan. ¿Sí? Entonces, esa va a ser mi función objetivo phi, la suma de los b en cada punto, como es local, eso es una gracia, como es local, esto es separado. El f depende solamente del MIJ, no de los otros MIJ. ¿Sí? Solamente en I y en J, no de ningún promedio ni nada. Solamente cuando queda una función completamente separable y eso hace que el método sea más rápido. ¿Ya? Entonces, este es el problema, esta es la estructura del problema. Y ahora, para poder resolver un problema convexo con restricción afines, la idea es hacer un review un poco de qué métodos existen en el contexto convexo. Entonces ahora la charla como que se corta un poco, terminamos con Milfiguet, lo escribimos en formato convexo, ahora va a venir una especie de repaso, o bueno, para quienes no conozcan quizá algo que les pueda aportar, de cómo funcionan los algoritmos en el contexto convexo, las piedras principales, las piedras más básicas, y después lo aplicamos al problema que llegamos. ¿Sí? Entonces, en general, si tenemos una función en Rn, estamos en dimensión finita, así que hacemos todo esto, sirve para Hilbert, pero lo vamos a hacer todo en Rn, que tenga soluciones, le vamos a pedir a la función que sea convexa, semicontinua y propia, es el caso del problema. ¿Sí? Y las funciones que satisfagan esto son la clase que vamos a llamar gamma 0. ¿Sí? Gamma 0 de Rn son las funciones convexas, luego semicontinuas inferiores y propias. Bueno, convexo, que tenga estas guatitas, digamos. ¿Sí? Semicontinuo inferior es que los conjuntos a nivel sean cerrados y propia es que sean funciones interesantes. No le estamos pidiendo tanto. La convexidad es lo más fuerte, yo creo. Entonces ahí está más o menos la convexidad, ¿cierto? Lo que se quiere es que esto corresponde a esta línea que está acá, que esa línea esté por arriba de la función. ¿Sí? Eso es lo que se pide para cuando sea convexo. En el caso límite queda igual, ahí queda justo convexa. ¿Sí? O sea, lo menos convexo son las lineales, ¿sí? Las partes lineales. Y los animales que viven acá son exponenciales, como está al cuadrado, por ejemplo, son diferenciables. Hay otros animales convexos que no son diferenciables, como el valor absoluto o máximos, entre cosas, esos tienen punta, pero siguen siendo convexos. También hay funciones discontinuas que valen más infinito y esto sirve para poder en análisis convexo, sirve para poder poner restricciones. ¿Sí? La indicatriz en análisis convexo vale 0 en el conjunto y más infinito si no. Entonces estas son funciones convexas si es que el conjunto es convexo. Por supuesto, si el conjunto no es convexo, podría haber más infinito entre medio y ahí no se satisface mi condición de convexidad. Pero cuando el conjunto es convexo, estas funciones son convexas.
La semicontinuidad inferior ahí necesita que el conjunto sea cerrado para que sea semicontinuo inferior. Y eso. Y por supuesto puedo hacer mezclas, ¿no? O sea, puedo agarrar una función con restricciones. Y una función con restricciones es la suma de dos funciones, ¿cierto? De phi y esta que vale más infinito fuera del conjunto. Entonces, esa suma de funciones convexas también es convexa, ¿sí? Entonces, de estos distintos animales que existen, vamos a ver cómo se pueden tratar o cuáles son los algoritmos para poder minimizar estas funciones, o sea, problemas donde las funciones tienen distintas propiedades. El primero, el caso diferenciable, los animales más sencillos. Si yo quiero minimizar algo así, vamos a suponer que gradiente Lipschitz por simplicidad, igual hay métodos para cuando el gradiente no es Lipschitz, que uno busca el paso de alguna manera más inteligente, pero cuando el gradiente Lipschitz es un poco más sencillo, y un método de gradiente, ¿sí? O sea, para eso vamos, ¿cierto? Que uno de las piedras angulares, o sea, uno de los métodos más clásicos a ocupar, ¿sí? Entonces, cuando es el método de gradiente, viene, y lo quiero ligar un poco a las condiciones de optimalidad. Si yo tengo una solución de este problema, como es diferenciable, es lo mismo de que la pendiente sea cero, ¿no? Lo que uno hace en cálculo, digamos, cálculo 1. Uno deriva igual a cero y encuentra una solución, ¿sí? Y cuando es convexo es sí, solo sí, esa es la gracia también, ¿sí? Porque si tengo algo no convexo, pueden haber varios mínimos y no necesariamente va a ser los mínimos son globales también y no tiene más propiedades. Entonces esto es un sí, solo sí. Y yo puedo a esta condición de optimalidad sumarle un X acá, o sea, multiplicar por menos gamma y sumarle un X a ambos lados y darme cuenta que al final es un punto fijo, ¿sí? Que las soluciones son puntos fijos del operador gradiente. ¿Sí? Los puntos fijos de gradiente van a hacer que el gradiente sea cero. Eso básicamente, ¿no? Y entonces la pregunta, bueno, uno por teoría de punto fijo uno puede aplicar el operador hartas veces, ¿no? ¿Sí? Y ¿cuándo esto va a converger? O sea, ¿qué tiene que satisfacer mi operador gradiente para que esto converja? Entonces, aplicar iteraciones van a explicar, digamos, del mismo operador muchas veces. ¿Cuáles son las condiciones sobre gamma para que esto converja? ¿Qué tiene que tener la función f para que esto sea bueno? O sea, un buen operador. Bueno, si la función es fuertemente convexa, eso significa que es más grande que una parábola. Si es más grande que una parábola con esa constante beta que está ahí, resulta que este gradiente es una contracción estricta, con un R menor estricto que uno que está aquí, ese que está ahí aparece, donde chi era la constante Lipschitz, beta la constante de fuerte convexidad, y que tiene incluso un parámetro óptimo, ¿sí? Que este de acá, que hace que sea lo más chico posible este R. Y cuando ese R es menor que 1, independiente que sea el óptimo o no, tengo una contracción estricta, y nosotros sabemos que las iteraciones de van a picar, van a converger linealmente, de hecho, al único minimizador, o sea, o al único punto fijo, que se transforma en el único minimizador del problema de optimización original. ¿Sí? Entonces hay convergencia lineal, súper rápido, digamos, que es R, la tasa de convergencia R a la K. Y a esa velocidad convergemos a una solución, ¿sí? Que es única. Si es que no es fuertemente convexo, igual converge, pero por otras razones. No es por Van Picard, es porque al final este operador gradiente resulta ser un poquito mejor que un operador no expansivo. ¿Sí? No expansivo sin este término que se resta, pero con esto nomás sería no expansivo. Pero aquí lo que se llama no expansivo promediado, digamos, eso sería average not expansive, son operadores que se les resta un término y que permite reforzar un poco la convergencia, porque nosotros sabemos que, por ejemplo, la rotación es no expansiva y no converge. Pero si le agregamos este término, que es promediar significa como hacer un promedio con la identidad, hacer Krasnov-Szyman, ahí sí converge. Entonces, eso es más o menos la idea de lo que pasa con los operadores promediados. Son como promediados con la identidad y por lo tanto uno asegura la convergencia. ¿Sí? No son tan buenos como las contracciones estrictas, pero son buenas igual. ¿Ya? Y ahí convergencia no es lineal, es orden 1 sobre K a una solución. Y hay otras variantes que no voy a entrar en detalle, pero hay variantes ocupando un poco de inercia y pasos que los puedo ir cambiando en cada iteración, que hace que yo pueda mejorar un poco esta tasa a un orden sobre 1 sobre K cuadrado. Okay, eso es más o menos la idea. Entonces aquí tengo, a ver si me funciona, tengo un ejemplo en que tengo una función que es fuertemente convexa. ¿Cómo estamos con el tiempo? Todo esto partimos a la 1. Oh, Creo que voy. tranquilo. Tienes Sí, tiempo todavía, Lucho. Sí, sí. No te preocupes. ya. 15 Bueno, igual voy minutos al menos.
basta porque estoy un poquito más largo. La cosa es que esta es una fuertemente convexa, pero más aflatada, ¿cierto? Aquí está la curva de nivel. El gradiente bueno, el 0,6 sería al final el beta, y el chi es 2, el gradiente Lipschitz, ¿cierto? El más grande valor propio siguiente de esta parte. El GCA no se quiere ser el diagonal, entonces el valor más propio más grande corresponde al constante Lipschitz, y el más chico corresponde a la constante de fuerte convexidad. Entonces aquí ustedes pueden ver qué pasa con un gradiente. A ver si se ve ahí. Claro, resulta que eso va bastante bien a cero. Aquí ven cómo se va acercando al minimizador el gradiente con un paso, con un gamma que ahí elegí de una cierta manera, ¿no? Ahí, ese paso creo que era... ¿dónde estoy? Ah, no. Ese paso era 0,2. ¿Eh? Si agarro 0,99 queda al límite, porque acuérdense que una cosa importante que les dije acá es que esto tiene una constante máxima, puede llegar hasta 2 sobre chi, ¿sí? En este caso el chi vale 2, entonces puede llegar hasta 1. Si hago 0,999, ahí se ven los problemas del gradiente, que empieza a oscilar, ¿sí?, entre los bordes, ¿sí? Entonces empieza a ser mucho más lento, y de aquí empieza a ir lentamente hacia el centro, ¿sí? Entonces se complica un poco. Y cuando agarro el óptimo, se va mucho más rápido la solución, ¿sí? Ya, ¿qué pasa si no, ahora no es suave? Si no es suave, en vez de gradiente está el subdiferencial, ¿sí? Son todas las pendientes que están por debajo de la función, ¿ok? Es una herramienta de análisis convexo que es el subdiferencial. Son todas estas pendientes que están acá. Por ejemplo, en el valor absoluto, el subdiferencial 0 es el intervalo completo menos 1, 1. ¿Sí? Y entonces, también por convexo, en ese convexo solución, también sí, solo sí, ahora el 0 es una de las pendientes. Si antes era la única, 0 igual gradiente, ahora si 0 es una de las pendientes, sí, solo sí es solución. Y yo puedo hacer lo mismo. 0 está en el subdiferencial, multiplico por gamma, sumo ahora x estrella, y al final, entonces, x es solución, sí, solo sí, es punto fijo de este operador. Identidad más gamma subdiferencial a menos 1, que esto por condición de optimalidad puedo ver que es la solución de este problema de optimización. Eso es el prox, ¿sí? Otro operador que es súper bueno y que minimiza este problema o inverte este operador, que está bien definido y todo anda bien porque esto es fuertemente convexo, etc. Y este prox es como una extensión de la proyección, porque si el F lo ocupan como la indicatriz de un conjunto, esto es minimizar la norma, la distancia entre cualquier punto y el conjunto, es la solución de la proyección, ¿sí? Así que esta es una generalización de la proyección para funciones, ¿sí? Y este operador es bueno, ¿sí? Lo que quiero decir acá es que la misma idea, hago punto fijo con prox. Cuando es bueno, siempre, para cualquier gamma positivo, esto es muy bueno. Si es fuertemente convexo, también tengo una contracción con esta tasa. Y en general, también es bueno. También hay average no expansive, si va a tener convergencia, y también hay alguna manera de elegir los pasos para llegar a una orden un poquito mejor que el normal. Pero una cosa importante acá es que la tasa de convergencia, acá en el caso fuertemente convexo, depende de gamma. Y mientras más grande el paso, más chico es este valor, ¿sí? Esto se puede ver numéricamente. No les voy a mostrar el video, es la misma idea. La misma función con gamma igual 1, igual se pega unos saltos más o menos grandes. Con gamma igual 10 ya llega súper cerca con el primer paso. Gamma igual 100 ya llegó al tiro, ¿sí? Como que el salto es casi directo, ¿sí? Entonces, esa es una ventaja de Prox, que es súper estable, y con pasos grandes, si se pueden hacer pasos grandes, le pega un golpe bien cercano bien cerca del Armin. En realidad hay también un teorema, digamos, clásico, que cuando gamma tiende a infinito, llega uno al Armin. Entonces, eso es un resultado teórico. Ok, volvamos al problema para hacerla más corta. Entonces, volvamos al problema. El problema era de esta forma, ¿sí? Esas son las dos piedras, el gradiente y prox. Son los dos elementos que vamos a utilizar principalmente, ¿sí? Entonces, si volvemos al problema, que era minimizar esta función sobre restricciones lineales, hay dos maneras de verlo, ¿sí? Una, yo puedo escribirlo como phi de más psi compuesto con L. Esto también es convexo, por supuesto, donde psi puede tener dos maneras. Aquí yo la separo en split y no split, ¿sí? Separado y no separado. ¿A qué me refiero con separado? Es que yo puedo decir, puedo tomar psi como la indicatriz 0,1, ¿sí? O tomar esta indicatriz, esto es un convexo, un punto nomás, y ocupar como operador lineal la matriz. Eso sería separar la matriz
de la indicatriz. O la otra es decir, bueno, voy a elegir psi, la indicatriz de todo esto, de todo este conjunto afín, y L lo ocupo la identidad. Entonces, esas dos maneras yo puedo escribir el mismo problema y van a dar métodos completamente distintos. Entonces, split no split. Un método que es clásico, que también viene de las condiciones de optimalidad, pero no va a tener tiempo de explicar de cómo se deduce, es de Chambol-Poc, y lo que hace es mezclar procs de una y de otra función y paso explícito en los de tipo gradiente, digamos, a través del operador lineal. Los operadores lineales son aplicados explícitamente y los procs explícitamente, o sea, implícitamente. Entonces, esa mezcla hace que este método funciona súper bien, se ocupa mucho en contexto de imágenes y converge a una solución primal dual, porque este es un método primal dual que no solamente se resuelve el problema primal, pero también el dual. Y estos procs se pueden calcular de manera sencilla. En nuestro caso son indicatrices, los procs son súper sencillos. ¿Sí? En el caso de no separado, ahí hay que invertir matrices. Eso lo dejo planteado. Y el phi, vamos a ver que después lo podemos calcular. Otro método clásico del ADMM, que es más o menos conocido como método de primer orden, que uno agarra el dual, este es el dual de Fenchel, estas son las conjugadas de Fenchel y la adjunta de L. Este de L, la técnica de un ADMM es decir, bueno, este tipo lo voy a poner como una restricción, le meto un multiplicador Y, y ahora ocupo el Lagrangiano aumentado, y minimizo en un lado, minimizo en otro, y después actualizo al multiplicador. Eso es ADMM. Y que termina siendo algo así. Problema ADMM, que este problema acá, si el phi no es muy fácil, este puede ser más complejo porque está el L estrella y está el phi al mismo tiempo y eso no se resuelve de manera sencilla. Puede necesitar sus iteraciones. ¿Sí? Igual este está propuesto por Glowinski, Gabé, lo ocupaban para resolución de EP, y en ese tiempo muchas veces el phi es cuadrático. Y si es cuadrático, esto se resuelve invirtiendo una matriz. Pero en general puede ser más complicado. Separa un poco mejor otro método que propuso Cheney-Tebul. Como ven, también mezcla procs y Ls, solamente que hay dos pasos de multiplicadores de actualización de multiplicadores. Ocupa otro lagrangiano, se puede ver como que un lagrangiano proximal. Y otro método que propusimos en mi tesis con Patrick, que fue mi director, era algo de este estilo, que también mezcla procs y Ls de otra distinta manera. No voy a meterme mucho en detalle de dónde viene. Lo que sí quiero decir es que la diferencia entre split y unsplit, entre separar la matriz con el operador y no separarla, es que cuando los separo, todos estos procs de phi estrella resultan muy sencillos, pero se transforman todos estos pasos de acá, de este estilo, los pasos de este estilo se transforman en cosas de esta forma, ¿sí? Que son como actualización de multiplicadores precisamente. ¿Y qué pasa con esos métodos? Que cuando uno actualiza los multiplicadores, es la única manera de reforzar la indicatriz del espacio afín. La única manera es a través de estos multiplicadores. ¿Sí? O sea, si yo paro en cualquier método, en cualquier solución primal, mi densidad en particular, mi densidad no tiene por qué satisfacer que integre 1. ¿Sí? Solamente se logra a través de estos multiplicadores que se van actualizando. ¿Sí? Entonces, si yo paro en cualquier minuto, no tengo una densidad. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando hago el split. Cuando le hago el unsplit, ahí sí, porque estoy proyectando de alguna manera sobre el espacio afín, entonces ahí sí tengo densidades, pero tengo que invertir esta matriz gigante. ¿Sí? Y ahí esas matrices son mal condicionadas y tengo problemas en la resolución numérica. Entonces, dependiendo del parámetro, esto puede ser difícil de invertir, pero sí ahí no tengo el problema de parar en algún punto que ni siquiera es densidad. Entonces nosotros propusimos en el paper que hicimos con un estudiante, lo hicimos de manera teórica, y con Francisco Silva y Dante Calice lo hicimos en el caso de Minfield Game, fue agregar una restricción sobre la masa, ¿sí? Agarrar Chambol-Poc separado para no tener que invertir la matriz, pero meterle una restricción sobre la masa para asegurarnos que sean densidades. ¿Sí? Y bueno, probamos la convergencia teórica del método y andaba bien, o sea, mejoraba mucho mejor era mucho mejor que el caso sin proyectar. Eso que es. Entonces uno simplemente agarra Chambol-Poc, le agrega una proyección y resulta que los métodos, todas las soluciones, naturalmente todas las iteraciones están en C y convergen a un punto en la intersección. O sea, ya te aseguras también que es en C. Aquí está el cálculo del prox. Todos los métodos necesitan calcular el prox de la función objetivo. ¿Se acuerdan este B que era esta función extraña que era convexa? El F que siempre trató de medir el acoplamiento entre los jugadores y todo eso.
Y resulta que este prox es separado, como el F era separado, como estamos en el caso de acoplamiento local, ¿sí? Local couplings. Esto es completamente separado y es más rápido calcular este prox porque se remonta a ser solamente prox en dimensión 4, o sea, dimensión 5, porque son 4 del W y una en M, para cada IJ. Lo puedo separar en IJ, o sea, en cada punto de la grilla resuelvo el sistema, ¿sí? Para M y W, para WNR4, por lo agua arriba, agua abajo, esas 4 dimensiones, y el M de IJ. Y ahí tengo un sistema y lo resuelvo y resulta ser que hay que resolver una cúbica, que es bien sencilla de resolver, y SP se mete acá y ahí haciendo una proyección sobre el cono del W asociado, uno tiene el prox. No es tan difícil, sale rápido, es eficiente y anda bien. Y extendemos con esto para el caso cuando K no es tanto o no hay F a un paper que había calculado el prox más sencillo, solamente el B. Entonces el método de Chambol-POC tal cual se miraría así. Este es el caso separado. Eran súper lentos estos métodos, la verdad, se demoraban infinito. Casi dejamos caer el sistema y todo lo que estábamos haciendo porque eran muy lentos. Pero cuando le agregamos, y lo que veíamos que uno agarraba la densidad y quedaba fija, y después se demoraba infinito en llegar a integrar uno. Y ahí pasaban horas. Pero la forma ya estaba. Entonces le agregamos la proyección y fue mucho más rápido. Eso es lo que quiero decir. Esta es la parte en que le agregamos la proyección. Esta es la proyección sobre la integral igual 1. Y al agregársela se estabiliza el tiro del método y anda mucho más rápido. Los tests, con esto termino. Está el test, hay una solución explícita en un paper de Almula Ferreira Gómez, este de acá, una masa exacta, entonces esta la ocupamos como solución y después vemos cómo andan todos los métodos, los distintos métodos con la diferencia de error con respecto a la solución exacta. ¿Sí? Entonces, en la primera pueden ver el M plus S, hay tantos los métodos que describí antes. El SP es split, el U es unsplit. Entonces, en unsplit estamos invirtiendo toda la matriz, estamos ocupando en MATLAB, así que hacemos backslash nomás. Y en el split hacemos la separación. Pero split con P es de projected, porque los splits sin projected están por acá, no convergen nunca. Con el projected por lo menos ya son competitivos y no invertimos la matriz. El unsplit invertimos la matriz completa y bueno, y ahí están los problemas de condicionamiento cuando le agregamos el tiempo. Si le agregamos el tiempo, ahí ya la matriz hay que ocupar precondicionadores para poder invertir esas matrices por lo general. Entonces ahí ustedes pueden ver el error L2 con respecto a la solución exacta y los grados de libertad. O sea, mientras más dimensiones, o sea, mientras más la grilla es más fina, obtengo menor error L2 a cada vez. Pero igual el método, cuando lo echo a correr para una tolerancia dada que depende del paso de discretización, igual el mejor error L2 es obtenido por Chambol-POC sin separar, en este caso. Eso cuando ya llegó a la solución. Después aquí tenemos el tiempo de máquina, cuánto se demora la máquina en correr todo el algoritmo hasta llegar a la solución, según los grados de libertad. Mayor grado de libertad, más fina la grilla, más se demora. Pero aún así, siempre en tiempo para llegar a la solución, el Chambol-POC es el más rápido. Y los otros son comparados y la gracia es que no invierten la matriz. Esa es la parte que tienen esto, la gracia que tienen esto. Y siempre el orden es el mismo, y acá también vemos CPU time versus error L2, y lo mismo, el Chambol-POC es el mejor. Eso, hicimos otro test con restricciones. La gracia de esto es que uno le puede poner restricciones duras. El prox no solo se calcula como lo puse ahí, sino que también le podemos decir que la densidad no supere cierto umbral. Entonces pusimos acá un D, que es una restricción que es como esta, que es una bola, son distintas bolas en distintos lados, y resulta que uno echa a correr el método y obtiene cosas así. Esto es sin restricción y esto es con restricción, y se puede ver que corta súper bien. No hay que regularizar ni nada, queda realmente bien cortada la masa, la densidad asociada a, bueno, cierto F, que aquí está, pusimos algo sinusoidal acá como F, que es el que hace el acoplamiento entre los jugadores. Así que eso anda bien. Hicimos otros casos, ¿sí? Hamiltoniano, ahí puse todo al cuadrado, todo esto funciona con potencia Q, no hay problema. También otros hamiltonianos más difíciles también se puede. También comparamos en otros tests con ADMM, que era el benchmark, y también vimos que lo ganamos en algunos casos, hay otros casos con bajas viscosidades, con altas viscosidades en que gana ADMM. También paramos Q para ver cómo eran las soluciones, si es que los hamiltonianos son distintos, si en vez de la energía cinética cuadrática como energía cinética Q en el problema de control original. Y tratamos el caso con el tiempo, donde le digo la dificultad es que la matriz ya no puede ocupar backslash, no hay que ocupar precondicionadores, o bien hacer la versión separada. Entonces eso también está
en otro paper, y estamos preparando un caso distinto con hamiltonianos distintos, agregarle congestión a esto. Hay otro problema que se llama el planning problem, que es un poco distinto al mean-field gain, pero que tiene la estructura bien parecida, estamos tratando de aplicar las mismas cosas ahí. Y acoplamiento no local. Bueno, ahí el prox no va a quedar separado, pero se puede hacer un prox como de sistemas de ecuaciones. Estamos viendo eso. Y otra manera eficiente de proyectar, evitando las infecciones de matriz, porque aquí proyectamos sobre la restricción de masa, pero podríamos eventualmente cambiar la línea en la cual proyectamos. O proyectar aleatorio, o proyectar en 2 o en 4, no sé. ¿Sí? Se pueden hacer otros tipos de proyecciones para mejorar un poco el rendimiento sin invertir la matriz. Así que un poco de referencia, me pasé un poco en el tiempo. Solo remarcar que estas dos que están en rojo son las que están relacionadas con el mean-field gains. ¿Sí? Y en particular está el caso dinámico, la segunda, la primera el caso estacionario. Así que eso es lo que le tenía que contar. Lamento haber estado muy rápido, como que me demoré mucho al principio, pero eso es lo que les quería contar. Así que gracias de nuevo por la atención y por la asistencia. Muchísimas gracias, Lucho. Gracias por esa súper interesante charla. Bueno, comienzan las preguntas. Pedro, porfa. Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Gracias por la presentación, estuvo muy interesante. Tengo algunas dudas, o sea, algunas curiosidades también, porque, por ejemplo, no sé si ustedes han intentado también, por ejemplo, regularizar la función no diferenciable o probar ese tipo de approach. Sí, yo sé que ustedes, por ejemplo, la norma 1 le ocupan Uber, y Uber cuando el parámetro tiende a 0. Yo creo que para allá va tu pregunta, ¿no? Sí, o sea, sí, Pero, o sea, puede ser tipo local. Ajá. Claro, acá no es Uber, pero no es muy claro cómo regularizarla tampoco. Lo que sí se puede hacer, que es regularizar el problema entero, no regularizar la función, así que es distinto el approach. Regularizar el problema entero es agregarle una entropía chica arriba. ¿Sí? Si uno le agrega una entropía chiquitita arriba, con un epsilon chico, MIJ, logaritmo de MIJ menos 1, ¿sí? Uno le pone ahí en la función objetivo. Ahí ya uno se olvida de que el m pueda tocar el 0 y lo único que queda es la parte diferenciable. Ahí uno estaría, pero igual ahí ya no está resolviendo el problema tal cual uno lo quería, es un problema aproximado, pero evita el problema de la punta hasta fea, que en 0 vale 0 y es más infinito si no. Claro. Ahí uno evita ese problema. Yo no conozco otra manera de regularizar el sistema. Sin embargo, es bueno que la función, desde mi punto de vista, también tengo la misma opinión con la relación entre Uber y L1, que L1 precisamente refuerza el hecho de que sea, por ejemplo, sparse en estas puntas. Cuando uno regulariza, ahí como que se generan efectos distintos. Acá también va a pasar lo mismo. Igual, naturalmente, si el parámetro se va a 0, uno naturalmente tiene que recuperar lo mismo, ¿cierto? Pero igual uno está modificando el problema. Entonces, si uno ya puede resolverlo directamente, mejor no regularizar. Esa es mi opinión. Se cortó, ¿no? Parece que perdimos a Pedro. No creo. Bueno, por el tema de tal vez las regularizaciones permiten aplicar. Bueno, de todos modos, otra curiosidad que tenía es, no sé si, o sea, tú presentaste el esquema de el split y el unsplit, ¿no es cierto? No sé si tal vez sea factible ir por el tema de la penalización exacta de la restricción lineal. Sí, Y es que formular un solo problema. Sí, te cacho. Es como agarro la restricción, la meto en la función objetivo. Sí, la penalización exacta debería funcionar, pero yo no sé cómo va a ser mi nueva función. Yo sé que hay penalizaciones O convexas. sea, tendrías o sea, dependiendo de la, por ejemplo, si le penalizas con norma 1, podría o sea, tener un término adicional no diferenciable, pero que es más o menos conocido. Sí, O sea, un pero poco esa es hay un la problema. curiosidad. Hay un problema porque si la penalizas, por ejemplo, norma 1, esa no es exacta porque uno podría eventualmente terminar en algo que no satisface la restricción. Entonces, en particular, podéis terminar en cosas que no son deseadas.
porque quizá O sea, dependiendo de la norma, o sea, con la norma 1 se puede demostrar que es exacto. No sé si en este caso se satisfaga, pero en algunos problemas sí se puede demostrar la equivalencia. O sea, con norma 2 normalmente tienes la penalización no exacta que converge a la solución cuando el parámetro de penalización es súper grande. Claro. Pero, o sea, dependiendo hay normas o términos, digamos, funciones para componer que sí forzan la penalización exacta, pero Sí. eso es algo que se podría pensar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, con norma 1 y con norma 2, yo sé que cuando el parámetro es suficientemente grande, el que acompaña a la norma 1, uno debería tratar de imponer la mayor cantidad de ceros posible. Pero igual, ¿cuál es el parámetro bueno para que asegurarte que sea cero? Porque es importante que sea cero, ¿no? Que esa diferencia sea cero es importante porque son densidades y porque es la Fokker-Planck. O sea, si no te queda algo que en alguna línea no es la Fokker-Planck, no sé qué estáis terminando de hacer. ¿Sí? Entonces es importante que sea exacta. Y de las o sea, las penalizaciones que sean, o sea, las funciones de penalización que sean exactas, cuáles son las buenas para poder hacer todo eso, es lo que habría que investigar, quizá, como qué penalización exacta tienen buen Brox o tienen buen... Eso puede ser interesante, pero cualquier otro tipo de penalización que no me asegure que la solución final vaya a ser la matriz igual a 0,1, igual me termina en cualquier cosa. Ese es el problema en este caso particular. Okay. Y bueno, ya con esto termino. En la solución, por ejemplo, del unsplit method, que tienes de esta matriz súper grande, ¿no es cierto? Sí. O sea, ¿qué tipo de métodos usan o cómo No hay manejan numéricamente esto? backslash de MATLAB. Agarramos la matriz, backslash, lo hacemos en cada iteración, eso sí. Porque backslash tiene una Pero gracia de mencionas que van a investigar un poco este tema para... No, sí, lo hicimos en el caso, porque para el caso estacionario, como la dimensión es solo espacio, backslash andaba bien y hasta con hartas dimensiones igual estaba bien. No era tampoco nos fuimos a una malla hiper fina. Pero no me acuerdo cuál fue la malla más fina que hicimos, pero está en el paper, en el primero. Sí. Igual andaba bien y backslash hace la pega. ¿Sí? Hace la pega, creo que hace un método de... Pero no necesariamente esta matriz, como es chi, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta matriz chi por chi adjunta es invertible, ¿no es cierto? No. De hecho tiene un problema, hay una dimensión que son las constantes, porque la Fokker-Planck es, como está divergencia y gradiente, tiene kernel las constantes. Entonces, como tiene kernel las constantes, hay una dimensión que jode. Entonces, por eso cuando uno invierte, uno ocupa backslash, porque backslash resuelve el problema mínimo cuadrado, no resuelve Claro. la inversión exacta. Okay. Y ahí usa un método gradiente conjugado, creo que cuando resuelve eso, para encontrar la inversa de Moore-Penrose para ese caso. Y ahí backslash hace bien la pega cuando es dimensión espacial. Uno le agrega la temporal y ahí ya no funciona. Y ahí el segundo paper ahí yo no me metía, porque yo no cachaba eso. Yo dije todo el rato, oye, pero ocupemos el caso split, pues, y proyectemos, tratamos otra cosa, pero no me pescaron mucho. Y al final hicieron precondicionadores para invertir el sistema. Y ahí los detalles de precondicionadores está en el segundo paper. De acá. Porque ahí el sistema ya... Gracias. Gracias a ti por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Yo sí, Sergio. Dale, Pau. Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, yo sí tengo una pregunta respecto a la primera parte en el slide 10. O sea, más es una curiosidad, o sea, ocupan esta discretización especial, como tú decías, en estas 4 direcciones y dices que con esa la discretización converge el problema sin discretizar. ¿Qué falla en otras discretizaciones? O sea, no sé si es que sabes al respecto. O sea, lo que yo pienso es que si ocupan esa específica es porque las otras fallan. O sea, no, una discretización usual debe fallar. No. La verdad no es una buena pregunta porque siempre me he preguntado eso con Francisco, ¿para qué son estas 4 dimensiones si podemos tener 2, por ejemplo? Una incluso. Claro. No, 2. Mínimo IJ, sí, o sea, es lo mínimo. No puede ser una, pero 2 uno podría decir, ¿por qué no hacer el gradiente clásico? ¿No? ¿Para qué para los 4 lados y todo eso? Respuesta, no sé. Lo que sí sabemos es que H2 probó, y al revés, no es que otra no le haya funcionado, por lo menos no lo dice en su paper. No dice que la otra no haya funcionado, solamente muestra que esta le funciona. Claro. Entonces nosotros agarramos esta y le dimos para adelante, pero queda abierta la pregunta y es realmente necesario ocupar estas 4 direcciones, que de partida ya te aumenta la dimensión en 4.
Entonces, como que igual uno se podría preguntar por qué no hacer un gradiente simple. Esto afectará en estabilidad, cuando la solución no tenga la U de acá, ¿será mejor ocupar las 4 direcciones que ocupar 2? Esas son preguntas que siempre nos hemos hecho, pero nunca nos hemos metido a cambiar la discretización porque ya sabemos que converge, es que es mucha pega. Hay que agarrar la discretización, probar que converge primero en algún sentido a la solución y después hacer toda la pega de nuevo. Entonces eso no claro. Más por ahí va mi curiosidad, como, o sea, si es que esta funciona que no es tan fácil, no es usual, ¿en qué fallan las otras? Pero por eso más que una pregunta, una curiosidad. Gracias, Fer. Nos tenemos la misma curiosidad. Sí. ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? Lucho, yo tengo dos preguntas así, más bien, otra vez curiosidades si cabe el tema. Verás, tienes al final una ecuación de tipo Fokker-Plan, ¿no es cierto? No sé si yo lo perdí, pero tuvieron que utilizar algún tipo de estabilización porque como tiene ese término de primer orden ahí, usualmente esas necesitan, no sé, algún tipo de approach tipo upwind o alguna cosa de ese tipo. Mira, O... quizá eso es lo que está relacionado con este tipo de discretización del gradiente. No sé si tenga relación con la pregunta de la Paula, digamos como que quizá por eso, por el hecho de que está ese problema de primer orden, esta multiplicación, quizá hace que necesita más precisión en el gradiente. Pero yo la verdad, yo no soy numérico, no es mi campo. Pero a mí siempre ha sido esa curiosidad. ¿Funcionará con otras lo del mismo de la Paula? Quizás es justo lo que estás diciendo tú, pero yo no lo sé. Ok, y la otra pregunta es, en el caso dinámico, ¿cuál sería más o menos la idea? Al final es una suerte de space-time discretization, esa sería la idea, si discretizas todo y tratas de resolverlo de un toque, ¿no? Exactamente, el dimensión a lo bruto, digamos. Agarrar esta, o sea, al final, o sea, si quieres agarrar este problema, aquí depende del tiempo, aparece una derivada en tiempo, entonces ahí están los K que aparecen, todo se multiplica por la dimensión del tiempo, que al final todos los n, los ij, todo esto están multiplicados por k para cada tiempo k, te queda una matriz gigante y le echáis para adelante igual, porque también tiene hay también una versión variacional de este estilo. Está, de este estilo. Aparece la integral en tiempo, ¿sí? Y después aquí aparece la derivada en tiempo y eso más o menos y una condición inicial, en vez de la masa igual 1, si ven la masa igual 1 aparece en el estacionario, ¿sí? Pero no está en el dinámico. El dinámico tiene una condición inicial, y esa es la masa inicial que se empieza a distribuir, a mover a través del tiempo. Entonces uno tiene una condición inicial, pero la integral es más o menos la misma, pero ahora aparece el tiempo y el espacio. Entonces la Fokker-Planck es una cuestión brutal. Y esa es la inversión que es más complicada en el caso de un split, pero quizá en el split se puede hacer mejor, y eso no lo hicimos, no me pescaron mucho con esa idea, pero veremos si funciona. Chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, si no es del caso, entonces agradecerte nuevamente, Lucho, por tu buena onda, por una charla súper interesante. Estoy seguro que habrán más preguntas posteriores, así que bueno, ya en la página de los seminarios están los contactos de Lucho para quien quiera escribir y yo estoy seguro que alguien estará interesado en continuar la discusión posteriormente. Gracias, gracias a todos por su participación. Un abrazo fuerte hasta Santiago, Luis. Gracias, otro para Quito. A ver si nos vemos pronto y se acaba esto. De mi parte también, gracias, Luis. Bueno, muchas gracias. Gracias por la atención. Gracias. Muy bien. Gracias, chao. Luis, nos vemos. Cuídense. Cuídense. Adiós. Estén sanos.